El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Te adoro, Señor, te doy gracias. Bendice a cada persona que va integrándose desde ya, que va saludando, que va enviando algún mensaje. Gracias, Señor, porque hoy podemos ministrar tu palabra, aun cuando no estamos en el templo, pero te agradecemos que tu iglesia está representada en cada persona que está escuchando, cada persona que está viendo, cada persona que hoy va a ser ministrada por tu bendita y poderosa palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Hoy me uno a la adoración, me uno a la alabanza de tu pueblo, Señor. Hoy estoy unido más que nunca en el espíritu de la adoración, de la alabanza para ti, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Tu palabra nos muestra la importancia, el valor de la adoración, el valor de alabarte y glorificarte, Señor. Gracias, muchas gracias, porque hoy podemos compartir esta palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, que nuestro oído físico pueda ser impactado realmente, tan profundamente, que esa palabra vaya más allá del oído, vaya al corazón para generar cambios, generar buenas actitudes, la mejor acción que tu palabra pueda producir en nosotros. Ese es mi deseo esta mañana. Hoy estoy aquí, Señor, haciendo lo que por décadas he hecho, que es hablar tu palabra, que es compartirle a la gente la verdad del Evangelio y poder ayudar a mis hermanos en la fe a ser fortalecidos y animados, muy especialmente en este tiempo que vivimos, cuando estamos amenazados, amedrentados por este virus, y donde muchas personas han muerto y muchos están enfermos. Hoy tu palabra, Señor, es mucho más necesaria que en cualquier momento. Por eso esta mañana me uno a ese pueblo, a esa iglesia que comienza desde ya a aparecer en pantalla, a mostrar su deseo, su expectativa por la palabra de Dios. Hoy puedo recordar a ese David cuando pensaba en el templo y pensaba en la fiesta. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Esa gran expectativa que tenía David de ir a la casa de Dios, de experimentar su presencia en el templo, y también, oh Dios, el deseo de reencontrarse con sus hermanos, porque como subían una vez al año a esta gran fiesta, obviamente era el tiempo también del reencuentro de los hermanos. Este día tenemos la expectativa maravillosa de reencontrarnos con tu palabra, Señor, de oír, de saber qué es lo que tú tienes con nosotros, pero también el poder a través de este medio conectarnos con otros, conectarnos con otras personas. Por eso estoy bien agradecido, Señor, muy bendecido por darme la oportunidad de poder compartir este tiempo con mis hermanos, con mis amigos en cualquier parte del mundo. Hoy te doy gracias por los venezolanos de la diáspora, por los epistas de la diáspora, donde quiera que estén. Tu bendición sea sobre ellos y sobre todo, Señor, que reciban tu palabra, que sean impactados por tu palabra, Señor. Hoy agradezco mucho este tiempo, Señor, y bendigo tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Qué bueno, si estuviéramos en el templo, les pidiera que dieran un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos a toda la audiencia. Hoy transmitiendo desde mi residencia, indicando que es muy importante el saber que desde aquí y ustedes allá podemos relacionarnos. Gracias a Dios por la tecnología, que aún en medio de tiempos como estos puede funcionar y permitirnos acercarnos. Como ya saben, pues
estamos haciendo esto, es obvio, ya todos lo saben, es Vox Populi, la situación que ha generado esta pandemia, que nos ha obligado de alguna manera a quedarnos en casa. Y yo insisto como comunicador en decirles la importancia de quedarse en la casa. No esté inventando, manténgase allí, y si sale por alguna necesidad que ya sabemos que está permitido, alguna circunstancia muy especial, comprar alimentos, el médico, la farmacia, etc., recuerden protegerse con su tapaboca, usar los guantes, en fin, no intente estar en lugares donde haya mucha concurrencia, porque bueno, eso es sumamente peligroso. Vamos a tratar con ayuda del Señor, y esta es nuestra oración, que no sigan subiendo los números de personas contagiadas en nuestro país. Así que bueno, vamos a ser obedientes, vamos a portarnos, como dicen los hermanos colombianos, juiciositos, vamos a estar bien juiciosos. Yo quiero que allí donde estás repitas después de mí una frase que el Señor nos ha permitido anclar en nuestro corazón. Di después de mí: lo que comenzó como un milagro terminará con un milagro. Y yo quiero que apliques eso a tu vida, en aquellas cosas que tú esperas, en aquellas cosas que tú deseas alcanzar de parte del Señor. Bueno, desde ya, muchas gracias ya a las cientos de personas que se han estado comunicando, que están ya enlazados a Cepeniel. Y este tiempo va a ser realmente maravilloso. Probablemente has escuchado dichos como estos: el que no oye consejos no llega viejo. Y le añado otro: guerra avisada no mata soldado. Creo que son los más populares. Y otro más dice: insistir al que es porfiado es llover sobre mojado. Otro más: un hombre obstinado no tiene opiniones, sino estas a él. Y posiblemente has escuchado muchos otros más dichos que tienen una relación con esto. Es que, mis amigos y hermanos, ser porfiado u obstinado se define como el individuo que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones, esto es muy importante, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Fundamentalmente, pues, eso es ser porfiado, eso es ser terco. Y nuestra sociedad está llena de porfiados, de tercos, necios u obstinados. Todas esas palabras son sinónimas. Y queda en justa evidencia en estos días con la actitud de miles de personas que no atienden al llamado, a las razones de guardar una cuarentena y las medidas de prevención del llamado COVID-19, que por cierto ya ha dejado, hasta el 24 de marzo estoy tomando esta referencia, y ha infectado a más de 400.000 personas y había dejado más de 18.000 muertos según la BBC. Obviamente estos números ya han aumentado drásticamente, ya está por encima de los 20.000 muertos en el mundo. Y es que la terquedad es tal en este tiempo que la gente, escuchando a científicos, médicos, autoridades, a pacientes que están infectados, advertir sobre esta pandemia, todavía individuos no la asumen. Impresionante la postura incluso de los presidentes de México y Brasil, quienes minimizan el impacto de esta crisis de salud mundial. Por cierto, que hoy estaba viendo que ya el presidente de México ya cambió la estrategia de decirle a la gente: abrácense, bésense. Ya hoy en día hay un llamado que aparece donde se le está pidiendo a la gente entonces que asuma la cuarentena. Es decir, que tarde o temprano el terco, el obstinado, va a tener que retroceder, y ojalá lo hagan a tiempo, porque de lo contrario entonces tendrían que asumir las consecuencias. Entonces, ¿cómo llamamos a ese comportamiento? Bueno, sencillamente, como ya lo hemos mencionado, terquedad o necedad. Pues de una
u otra manera no atienden a las advertencias que de manera responsable se hace desde la OMS, se hace desde las autoridades de los países y de individuos que, bueno, de una u otra manera están calificados para dar este tipo de información. Bueno, hoy necesito hablarte de una sociedad terca, que recibe una y otra advertencia y persiste en actuar sin el más mínimo sentido común. Para mí es importante hablarles esto hoy, porque, bueno, tenemos una realidad que nos lleva y nos enlaza a la historia de la sociedad, a cómo a través de la vida de la sociedad hemos visto esta reiterativa terquedad en el ser humano. De manera que quiero darte algunos tips de lo que yo llamo la historia de la terquedad humana. La fuente más expedita para hablarnos de esto es la Biblia, obviamente. La Biblia, la palabra de Dios, que precisamente contiene la historia de la sociedad. Allí están nuestros orígenes. Y lo interesante es que esa historia que nos da la Biblia está refrendada por los registros históricos, antropológicos, más conservadores, que nos ayudan a conocer esta cronología que, bueno, en breve yo quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero decirles, y estoy obligado a hacerlo, es hablarles de la terquedad de la primera sociedad humana. Una pequeña sociedad. Adán y Eva. Ellos precisamente son los inaugurantes por parte del Creador de toda esta sociedad planetaria. Y cuando uno se enfoca en esta historia, el comienzo de esta historia de la terquedad humana, lo primero que se encuentra es con una advertencia. Me gusta eso, una advertencia que hace el Creador a sus criaturas, Adán y Eva. Cuando tú ves Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, encuentras esta maravillosa expresión. Y Jehová Dios mandó al hombre. Tomen como referencia la expresión mandó. ¿A quién? Al hombre, diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, escuchen bien, ciertamente morirás. Una advertencia muy radical, una advertencia que señala consecuencias increíbles. Ahora, cuando una persona tiene una advertencia, tiene que asumir el mayor nivel de responsabilidad, porque está en juego su propia vida, y no solamente eso, está en riesgo la vida de quienes dependen de él. Y eso es lo que hace una advertencia sumamente que te lleva, que te obliga a ser responsable. Y yo creo que lamentablemente esta conducta inicial como que nos ha seguido a todos los seres humanos, en que no hemos sido lo suficientemente responsables frente a las advertencias que nos hacen. Después de la advertencia, que es el conocimiento de algo, entonces viene la conducta del individuo. O lo asumes o no. ¿Qué vas a hacer? Te pregunto a ti esta mañana. ¿Qué haces tú cuando te advierten algo? ¿O cuál ha sido tu experiencia cuando te han advertido algo y no lo has asumido o lo has asumido? Esta historia nos habla precisamente de un comportamiento terco u obstinado de Adán y Eva. Entonces, después de la advertencia encontramos aquí la terquedad. Y cuando vamos al capítulo 3, versículos 2 y 3 del mismo libro, Génesis, dice: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta incitadora, que indica provocación. Y obviamente toda pregunta exige una respuesta. De manera que la mujer, dice la Biblia, respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios. ¿Quién lo dijo? Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Tremendo, ¿no? Fíjense que la terquedad es tan tremenda, o esa conducta es tan tremenda, que la persona insiste a sabiendas de que no debe hacerlo. Y aquí Eva deja claramente expuesto: número uno, tiene una advertencia, una prohibición, y también pues tiene allí las consecuencias. Yo creo que eso es tremendamente irresponsable, porque cuando tú sabes que una autoridad te dice no hagas esto, y esto lo aplico a la vida en general, y eso está sujeto también a consecuencias, y violas eso, eso indica una irresponsabilidad tremenda, una falta total de sentido común. Y eso lo estamos viendo en esta historia. Ahora, aquí hay 3 pasos que se dan para evitar o tener consecuencias. La primera de ellas, que hemos visto aquí, tiene que ver con la advertencia. Luego encontramos en esta historia la terquedad. Pero como ellos no obedecieron, no asumieron la advertencia, entonces vinieron las consecuencias. Y dice Dios una vez que ellos cometieron la brutalidad de no asumir lo que Dios les dijo, entonces vinieron las consecuencias. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí están las consecuencias. Y todo eso entonces trae como consecuencia que otros pudieran ser afectados. Y dijo entonces al hombre: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué les parece? ¿Quién tomó la iniciativa en violar la advertencia? Aquí claramente dice que fue Eva. Pero ¿quiénes participaron de la consecuencia? Pues su esposo también, Adán. ¿Y quién más participó de las consecuencias? La naturaleza, la tierra. Esto es un impacto tremendo. Lo que ocurrió allí, esa falta de responsabilidad tuvo un impacto tan tremendo en la raza humana, pero también en la naturaleza misma. ¿Cuántas personas hoy han contagiado con este virus a muchas otras personas? ¿Por qué? Bueno, por la terquedad, porque habiendo tenido una advertencia, la han violado y salen a la calle, tocan a una persona, estornudan, qué sé yo, y mira las consecuencias que tenemos ahora. Más de 20,000 muertos. Y todo eso precisamente por desatender las advertencias. Fíjense que las implicaciones de desatender las advertencias
pueden ser entonces desde personales hasta colectivas. Muy bien lo plantea el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí estamos hablando de otro problema, yo diría el máximo problema de la sociedad humana, que se llama pecado. Pecado es toda transgresión. Una palabra para el griego dice que pecar es errar al blanco. De manera que encontramos aquí que el pecado ha sido el máximo proveedor de todas las consecuencias que vivimos. Y que ese pecado, pues, obviamente fue manifiesto y llevado a la práctica por nuestros primeros padres. Hoy, más que nunca, debemos estar convencidos de que debemos ser responsables con nuestra vida física, con nuestra vida natural, como en el caso, por ejemplo, de este contagio, ¿no? Si no nos cuidamos, podemos tener consecuencias, y esas consecuencias pueden alcanzar a otros. Pero en esto que está hablando el apóstol Pablo aquí, ya está hablando en otro nivel, que es el descuido espiritual. Cuando nos apartamos de Dios, mira las consecuencias que tenemos. Nuestros primeros padres se apartaron de Dios y vino el pecado, y bueno, ahora toda la sociedad mundial vive las consecuencias del pecado. Bueno, gloria a Dios. Para eso vino Jesucristo, para resolver el gran problema del pecado. Y por eso es que todos tenemos que acudir a Cristo Jesús, porque así como el pecado entró por un hombre y contagió a todos, así la salvación entró por un hombre que se llama Jesucristo, aleluya, y entonces puede bendecir y beneficiar a todos aquellos que le reciban como el único y personal Salvador. Bueno, les dije que iba a usar un poco de cronología con esto de la historia de esta contaminación y de esta terquedad humana. Y quiero tocar un caso interesante, que es la terquedad en lo que yo llamo de la sociedad de los días de Noé. Este es otro caso interesante. La primera pregunta que me hago y comparto contigo es, ¿quién era Noé? Bueno, según dice la Biblia, Noé era un gran hombre. Dice Génesis capítulo 8, versículos 9 y 10, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, del Señor, el Creador. Esta es la historia de Noé, dice el pasaje. Era un hombre justo y cabal en su generación. Qué lindo. Me encanta esa expresión. Cuando la leí me impactó en esta versión. Porque qué bueno que en medio de una generación mala alguien se destaque y sea diferente. Y continúa diciendo este pasaje, Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Eso lo dice Génesis capítulo 8, versículos 9 y 10 para aquellos que están haciendo notas, porque sé que tenemos una gente que está muy instruida y les gusta hacer notas. Esto es bien importante. Ahora, ¿cómo era la generación de Noé? Porque aquí dice que él era un hombre justo y cabal en su generación. ¿Y cómo era la generación de Noé? Bueno, el mismo capítulo 8, versículo 11, dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Estaba llena de violencia. Dios miró la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompida en su camino estaba sobre la tierra. Hay unas palabras aquí importantes. Por ejemplo, la palabra violencia.
Pero hay una palabra que se repite aquí 3 veces, que es la palabra corrompida. Y esta corrupción tenemos que verla desde un punto de vista generalizado. Una corrupción con el dinero, una corrupción en la sexualidad, en la familia, es decir, una sociedad totalmente enferma, dañada, como que podemos decir, como que no tenía remedio. Y no sé, estas palabras me llevan a mí un poco a pensar en la sociedad actual. Hay corrupción por todos lados, Dios mío. La corrupción moral es terrible. Cómo se han perdido, o mejor dicho, no se han perdido los valores, cómo la gente ha perdido los valores. El nivel de corrupción es tal, amigos míos, hermanos míos, que se han creado leyes, pero no han detenido esta corrupción. Y la otra palabra que aparece aquí es la palabra violencia. Miles de muertes son producto de la violencia. En el hogar ya no hay paz. Hay la violencia intrafamiliar. Las calles están llenas de violencia. Así que es un cuadro que se parece mucho al cuadro de nuestra actual sociedad. Ahora, frente a eso, ¿qué decidió el Creador? Seguimos en el capítulo 8 de Génesis, ahora los versículos 13 y 14. Dice este pasaje: entonces Dios dijo a Noé, escucha bien, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Esto es fuerte lo que viene a continuación. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Y entonces les da algunas ideas, u orden, mejor dicho, a Noé, y le dice: hazte un arca de madera de árbol conífero, haz compartimentos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que Dios ha decidido hacer con los habitantes de la tierra. ¿Motivaciones? Pues la motivación era significativa. La motivación estaba precisamente encauzada por la corrupción y la violencia. Y Dios dice: bueno, hay que cambiar este sistema, hay que mejorar esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a hacer una depuración. Y lo bueno en todo esto es que Dios determina, Dios decide que la raza humana pueda perpetuarse. Y entonces Él le da estas órdenes a Noé para que construya un arca. Bueno, siguen las preguntas. ¿Qué hizo Noé? Porque Noé está recibiendo una orden. Noé asumió la responsabilidad, muy diferente al caso anterior. Noé asume la responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad en la cual él vivía. Así que Noé predicó día tras día por mucho tiempo. Algunos consideran que por 100 años, tratando siempre de convencer a los demás que Dios iba a hacer lo que había prometido, es decir, destruir a esa generación. Noé pensaba en la salvación de las otras personas y por eso les advirtió lo que iba a suceder. Yo creo que el mensaje, y esta es mi apreciación personal, yo creo que el mensaje de Noé tenía 2 vertientes. Su mensaje de proclamación, de decirle a la gente: mira, va a pasar esto, tienen que cambiar, tienen que dejar a un lado la violencia, basta de corrupción, busquemos a Dios, en fin,
Imaginémonos lo que él estaba predicando frente a esa advertencia terrible que Dios había determinado sobre la tierra. Pero la otra vertiente del mensaje de Noé era su vida práctica, porque era un hombre cabal, según dice la Biblia, temeroso de Dios, caminaba con Dios, pero a su vez su obediencia. Y ahí estaba construyendo aquel gran barco. Y yo me imagino que la gente al ver a Noé construir ese gran barco, dice, este tipo está loco. ¿Y qué le pasa? Y la respuesta de él, obviamente, loco yo no estoy loco, loco están ustedes. Aquí lo que va a pasar es esto, y comienza a advertir a las personas acerca del gran peligro que estaba corriendo esa sociedad. Es tan interesante esta historia que Jesús la corrobora y la conecta. Escuchen, mis amigos, mis hermanos, conecta esta historia al tiempo del fin. Repito, Jesús está corroborando la historia de Noé con el diluvio y todo el desastre y las consecuencias que trajo el diluvio con los tiempos del fin. Este registro está en el capítulo 24, versículos 37 a 39 del Evangelio de Mateo. Por cierto, un capítulo bien interesante, un capítulo profético, un capítulo que señala hacia los últimos tiempos. Decía Jesús, porque como en los días de Noé, escuchen bien, repito, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué palabra tan radical, ¿verdad? Y que revela mucho de la condición de esa gente en aquel tiempo, pero que también nos habla un poco acerca de una analogía entre aquello y lo que va a pasar al final de los tiempos con esta sociedad. Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. No es que sea malo eso. Esto revela más bien es la distracción de la gente. ¿En qué estaban? Estaban metidos en sus asuntos y olvidando el mensaje que Noé estaba dando. Así está la gente hoy en día, amigos. La gente se ha olvidado de Dios. Mira, ¿sabes lo que pasa en Europa? Prácticamente los misioneros iniciales, los que trajeron el Evangelio, venían de Europa. Hoy en día, Europa es un continente que requiere ser evangelizado. El secularismo ha inundado a los países europeos y se han olvidado de Dios. Muchos templos en Alemania, por ejemplo, la cuna de la Reforma, hoy en día son museos, hoy en día son hoteles, porque sencillamente la gente abandonó a Dios y hoy Europa es un continente corrompido. Se parece mucho a nuestros países y el Señor está diciendo que antes de su venida así estaría la sociedad mundial. Y hay una advertencia tremenda. Mientras la gente está distraída, está pasando el tiempo y se está acercando la venida del Señor Jesucristo. Entonces, mis amigos, mis hermanos, efectivamente, como en los días de Noé, así está mucha gente distraída frente a algo sumamente peligroso. Ahora, quiero hacer una comparación entre la sociedad, la pequeña sociedad de Adán y Eva, y Noé. Esta sociedad actual debe aprender de Noé, sí señor, a ser responsable, en ser una sociedad amante de Dios, como dice, una sociedad que camine con Dios. Y
a rechazar la conducta irresponsable de Adán y Eva. Ahí están, históricamente, esos dos hechos. Adán y Eva fueron irresponsables, desoyeron la advertencia, fueron tercos y tuvieron consecuencias terribles. Noé logró darle viabilidad a la raza humana cuando obedeció, construyó el arca y metió allí a su familia y a los animales. Ojalá podamos nosotros ser grandes imitadores de Noé. Ya en la parte final quiero tomar otro caso interesante. Quiero tomar la terquedad de un pueblo, de una nación completa. Y esa nación es la que comúnmente se llama, y la Biblia también lo llama, como el pueblo de Dios, como Israel. Dios en su soberanía escogió un país para que fuera testimonio de Él, para que a través de ese pueblo Él fuera reconocido en el resto de las naciones. No discutamos eso. Eso es soberanía de Dios. Yo no voy a discutir sobre por qué. Eso es problema de Dios. Pero bueno, este pueblo ha sido terco. Dios mío, Señor. La historia de Israel es una historia llena de terquedad, de un paso hacia adelante y dos hacia atrás. El Antiguo Testamento relata la triste historia de los judíos que obstinadamente le dieron la espalda a Dios. Voy a tomar, dentro de todos los ejemplos que conseguimos históricamente de la terquedad de este pueblo, voy a tomar uno solo. Porque Dios advirtió a este pueblo desde el principio a que le amara a Él sobre todas las cosas, que no habría otro a quien ese pueblo y bueno, la sociedad mundial llegara a amar y a respetar, sino a Él. Así que advirtió a Él acerca de la idolatría, es decir, rendir culto a otro que no sea Él. Eso es una advertencia que está preestablecida a este pueblo. Escuchen este pasaje, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí tenemos una advertencia clara, específica, directa. Una advertencia acerca de la idolatría. Y la historia del pueblo de Israel, de manera reiterada, en ocasiones obviamente, buscó siempre la idolatría. Ese pueblo, muchas veces por la transculturización, trajo tras sí a los ídolos y los adoró y les rindió culto y sacrificios. Entonces, habiendo una advertencia, encontramos lo que yo llamo la terquedad de esta gente, de este pueblo. Ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de las obras de Dios, de lo que Dios había hecho por ellos. Desobedecieron sus leyes y sus mandamientos, siguieron dioses extraños. En Deuteronomio capítulo 9, Moisés relata la terquedad de Israel sobre el becerro de oro que hicieron en el monte Sinaí. En ese momento Dios le había dicho a Moisés: he observado a ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. La ira de Dios fue tan grande
que había considerado la posibilidad de destruir completamente al pueblo por la forma terca de actuar y esa dura actitud, comportamiento de apartarse de sus mandamientos y de esa clarísima advertencia que les había hecho acerca de la idolatría. De manera pues que cuando tú ves la Biblia, encuentras que Dios considera la terquedad como un pecado grande. La expresión que se usa para esto es abominación. Y creo que Él lo incluyó aquí para, de alguna manera, llamar la atención del pueblo de que Él es primero y no hay otro a quien adorar. Que a quien le deben su vida y le deben sujeción es a Él. Así que yo considero aquí ahora, hablando con ustedes desde mi corazón, que la terquedad es el desafío a Dios y a su autoridad establecida. Es un delito grave que puede propagarse como veneno en toda una comunidad. En la ley de Moisés, por ejemplo, contra la terca rebelión, se estableció fuertes medidas, sencillamente para detener la propagación de la terquedad. Porque una persona puede llevar, un terco puede llevar a otras personas tras sí y obviamente llevarles a las consecuencias. Hablando de las consecuencias de este pueblo terco, esa terquedad manifiesta del pueblo hebreo lo llevó a que Dios lo sometiera a tremendas consecuencias. Es una cosa increíble cuando uno lee la historia y uno dice, oye, qué pueblo tan sufrido. Pero mira hacia atrás y qué pasó con ellos. ¿Cuál ha sido su comportamiento con Dios? Sabes que Dios es un Dios justo, ¿no? A veces consideramos a Dios injusto, pero Él aplica la justicia, porque Él también es un Dios de amor y de misericordia. Pero cuando se viola el amor y la misericordia de Dios, entonces pues allí se aplica la justicia. Cuando tú ves esa historia, por ejemplo, el pueblo de Israel fue un pueblo muy guerrero, tenía que hacerlo para conquistar territorios, mantener territorios. Siempre tuvo alrededor pueblos hostiles y siempre estuvo peleando. Pero dentro de las consecuencias, Dios permitió terribles derrotas militares. Y cuando lees la historia, lo más tremendo fueron los 4 exilios a los que estuvieron sometidos los hebreos, bajo el control de imperios mundiales como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y allí transcurrieron años de vidas sufridas, sumidas en la esclavitud. Pero bueno, esas sencillamente fueron las consecuencias terribles para este pueblo y que la sigue viviendo. ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender de todo esto? Bueno, es lo que yo llamo en esta parte final terquedad aprendida y repetida de la sociedad. Es algo conductual, lamentablemente. Percibo una terquedad así, aprendida y repetitiva de la sociedad, y me veo hoy obligado como pastor y hombre de Dios para decirles a todos que hay un mensaje, una advertencia, mis amigos, mis hermanos, hay una advertencia de carácter divino que la gente no está escuchando. Hoy Dios nos está mandando un mensaje con todo esto que está pasando. Nos está mandando un mensaje. No debemos minimizar este mensaje
ni debemos ponerlo en el área de lo circunstancial. Aprendamos a leer a Dios y a leer sus tiempos. Dice el Señor, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, y yo lo subrayé en mis notas, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y concluye Jesús diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la gente se preguntará, ¿y cómo sabemos cuándo y cómo será eso? Bueno, nuestro Señor Jesucristo ha sido tan bueno que nos dejó señales que nos advertirían del cumplimiento de esa palabra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, le preguntó la gente. Y que sea lo que hoy en día la gente debe preguntarse. Respondió Jesús y les dijo, mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Otra señal, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son principio de dolores. Dice en el Evangelio de Mateo 24:44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mis amigos, quiero llamar a su sentido común, a su responsabilidad espiritual. Lo que vemos hoy sencillamente son principios de dolores, son señales. Y estas pues indudablemente hay que tomarlas con seriedad, con responsabilidad. Pero todo esto nos apunta a un acontecimiento final. Hoy yo quiero llevarte a Cristo Jesús. Quiero pedirte de todo corazón que mires a Jesucristo. Míralo a Él. Míralo como el Salvador. Míralo como aquel que puede resolver y cambiar las circunstancias de tu vida personal y del mundo. Y me preguntarás, Pastor Hernández, ¿qué debo hacer? Primero, reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconócelo como el Salvador del mundo. Y lo tercero es, reconócelo como tu Salvador personal. Confiésale tus pecados e invítalo a entrar en tu corazón desde ahora y para siempre. Y entonces serás salvo. Si quieres hacer esta oración conmigo, esto es lo que nosotros llamamos la oración de fe. Es tu manera de comunicarte con Él y decirle lo que sientes y lo que necesitas. Repite después de mí, si así lo deseas. Señor Jesús, he escuchado atentamente esta palabra del pastor Hernández. Estoy convencido de mi terquedad. He sido terco. He abusado de tu gracia. Pero hoy yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco hoy que tú viniste a salvar a la humanidad. Y quiero hacer una decisión personal. Señor Jesús, te acepto como mi único
y personal Salvador. Y te pido por favor que perdones todos mis pecados, perdona mi obstinación y hazme la persona que tú quieres que sea. Di amén y amén. Y hoy dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, de esta manera, mis amigos, mis hermanos, cepistas en todo el mundo, hemos llegado al final de nuestra conferencia dominical. Un gran aplauso de pie para las cientos de personas que se han unido a esta transmisión. Estoy seguro que la bendición del Señor está sobre ustedes y que esta palabra animará la fe y llenará de esperanza a muchos, y otros han sido salvos por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, desde ahora los animo para nuestra próxima transmisión. El día martes estaremos transmitiendo nuestro tiempo de oración. Gran abrazo, cuídense, recuerden la advertencia, su tapaboca, quédese en su casa, solo a emergencias, necesidades muy específicas para salir de casa. Y aprovecha este tiempo para leer, para estudiar, para estar con tu familia, para compartir experiencias con aquellos que están cercanos a ti. Que Dios me los bendiga. Un gran abrazo y les amamos en Cristo Jesús. Amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.